Buenas tardes, profesora. Hoy vamos a presentar el proyecto final que tiene como nombre Agrupación de cajas, kit de cubrebocas y gel antibacterial. Nuestro equipo está conformado por Cruz Meneses Raúl Reinaldo, Gurul Arceo Jorge Julián, Mesa Costa José Manuel y yo su servidor García Sánchez Gerardo Octavio. Vamos con la siguiente diapositiva. Justificación. Elegimos el proceso para fabricar cajas con kit de gel antibacterial y cubrebocas, ya que el circuito en el que va a desarrollar cumple con todos los requisitos: push buttons, sensores, cilindros neumáticos, etc. El motivo principal es por una buena causa. Hemos visto que a pesar del apoyo del gobierno ante esta pandemia, hacen falta más cubrebocas y gel antibacterial. Es por eso por lo que decidimos hacer este proyecto: facilitar el proceso de producción de estos productos porque hoy en día son muy esenciales en nuestra vida cotidiana, al igual que por la razón de que no se puede exponer a tanta gente a trabajar. Los lugares de trabajo pueden ser un gran riesgo para la salud de todos en estos momentos. Con esto solo tendría que haber ciertas personas que supervisen el proceso y den mantenimiento, y juntando todo esto, disminuir el contagio de COVID-19. Descripción. En una fábrica se agrupan cajas en grupos de 4. Cada caja contiene 2 galones de gel antibacterial y 2 paquetes de cubrebocas. El proceso consta de 2 líneas de trabajo, dividida en 3 secciones. Las cajas se mueven de una sección a otra mediante cilindros que las transportan. Las secciones son: sección 1, el cilindro A empuja las cajas hacia la banda transportadora. Sección 2, cuando las cajas llegan a la mesa, el cilindro B las empuja hacia el fondo, donde se toparán con el cilindro D. Cada vez que ocurre esto, una lámpara se va a prender. Y por último, la sección 3, las cajas pasarán sobre un sensor y cuando se contabilicen 4 cajas, el cilindro D va a retroceder y el cilindro C avanzará, empujando las 4 cajas hacia el contenedor. Cuando las cajas estén en el contenedor, el cilindro C va a retroceder regresando a su posición original y el cilindro D avanzará para que de igual manera regrese a su posición original. El proceso tiene una duración total de 20 segundos. Sección 1. El cilindro A avanza hacia enfrente y empuja una caja hacia la banda transportadora durante un segundo. Pasado otro segundo, el cilindro A regresa a su posición anterior. Este proceso se repite por toda una jornada de trabajo hasta que alguien lo detenga. Sección 2. Cuando llega una caja, el cilindro B la empuja durante un segundo hacia el cilindro D. Cada vez que pasa esto, una lámpara se encenderá. Después de haber llegado, se regresa a su posición anterior durante un segundo. De igual manera, ese proceso se repite. Por último, la sección 3, las cajas pasan por un sensor y cuando este detecte 4 cajas, es porque en la sección 3, cilindro C y D, ya se agruparon las 4 cajas. El cilindro D retrocede durante 2 segundos y se mantiene ahí. Después el cilindro C avanza empujando las 4 cajas hacia el contenedor. Todo esto durante 3 segundos. Después de esto, los cilindros C y D regresan a su posición anterior durante 2 segundos respectivamente. Material y equipo. Como podemos observar, en el lado izquierdo tenemos los materiales y en el lado derecho la cantidad. Primero vamos con el push button, que utilizamos dos, sensor de movimiento utilizamos uno, contador utilizamos uno, timer TMR uno, timer TMRA 2, cilindro neumático utilizamos 4, motor DC utilizamos uno, optoacoplador uno y lámpara uno. Y en equipo utilizamos computadora y el simulador de humor de Signer 2.8. Diagrama general. Ok, aquí podemos ver que tenemos dos botones, el inicio en X0 y el paro en X1. Tenemos también el cilindro A en Y1, el cilindro B en Y2 y el motor de banda en Y0. También tendremos una lámpara en Y5, el cilindro C en Y3, cilindro D en Y4 y el octocoplador en X2. Diagrama de cada circuito. Sección 1. Aquí tenemos el cilindro A en Y1 y el motor de banda en Y0. Luego en la sección 2 tendremos el cilindro B en Y2 y la lámpara en Y5.
Y por último, en la sección 3 tendremos el octoacoplador en X2, el cilindro C en Y3 y el cilindro D en Y4. Diagrama escalera. En la línea 1 se encuentran los contactos y la memoria de enclave. El circuito se activará cuando pulsemos el contacto X0 y se apagará por completo cuando pulsemos el contacto X1. En la línea 2 se encuentra el timer T0 que se activa con la memoria C1. En la línea 3 se encuentra el cilindro A Y1 con sus comparadores. Estos hacen que Y1 funcione de 1 a 2 segundos, de 3 a 4 segundos, de 5 a 6 segundos y de 7 a 8 segundos. En la línea 4 se encuentra el motor de banda, que es la salida Y0, que se activa con la memoria C1. En la línea 5 se encuentra el timer T1, que se activa con la memoria C1 y se resetea con X1. En la línea 6 se encuentra el cilindro B, que es la salida Y2, y en paralelo se encuentra la memoria C2. Se activarán con T1 down y tiene sus comparadores. Estos hacen que Y2 y C2 funcionen de 1 a 2 segundos, de 3 a 4 segundos, de 5 a 6 segundos, de 7 a 8 segundos y de 9 a 10 segundos. Y en la línea 7 se encuentra el contador CT0. Este se activa presionando 4 veces el contacto X2 y se resetea con X1 en la memoria C3. En la línea 8 se encuentra el cilindro C, que vendría siendo la salida Y3, con sus comparadores. Estos hacen que Y3 funcione de 2 a 5 segundos y de 6 a 8 segundos. Después está la línea 9, donde se encuentra el timer T2, que se activa con CT0 y se resetea con X1 y la memoria C3. En la línea 10 se encuentra el cilindro D, que es la salida Y4, con sus comparadores. Estos hacen que Y4 funcione de 0.1 a 2 segundos y de 8 a 10 segundos. En la línea 11 se encuentra la memoria C3, que es el reset de T2 y CT0, con sus comparadores. Estos hacen que C3 funcione de 10 a 10.2 segundos. Y por último tenemos la línea 12. Se encuentra la lámpara Y5, que se activa con la memoria C2. Tabla de identificación de datos. Como podemos observar, aquí tenemos nuestra tabla, pero vamos a verla de una manera más detallada cada sección. Relación de entradas. X0 es el inicio de todo el proceso, que es el PB1. X1 es el paro de emergencia, que es el PB2. X2 es optoacoplador, sensor para detectar el conteo de las cajas. En relación de salidas tenemos Y0, que es motor de banda, Y1, cilindro A, Y2, cilindro B, Y3, cilindro C, Y4, cilindro D, Y5, lámpara. Relación de memorias. C0 es la memoria para enclave, C1, memoria para encender timer T0 y T1 y salida Y0, que es el motor de banda. C2, memoria para activar lámpara Y5. C3, memoria para reset del contador y T2. Relación de temporizadores. TMR T0 es K100 o 10 segundos. TMRA T1 es K100 o 10 segundos. TMRA T2 de igual manera es K100 o 10 segundos. Y tenemos la relación de contadores, que es el CNT o CT0, que es K4 y cuenta las cajas. Relación de comparadores. En el cilindro A, que es la salida Y1, T0A K10 a K20 define cuando el cilindro avanza de 1 a 2 segundos empujando la caja número 1. T0A de K30 a K40 define cuando el cilindro avanza de 3 a 4 segundos empujando la caja número 2. T0A K50 a K60 define cuando el cilindro avanza de 5 a 6 segundos empujando la caja número 3. T0A de K70 a K80 define cuando el cilindro avanza de 7 a 8 segundos empujando la caja número 4. Cilindro B, salida Y2. T0A de K100 a K20, de K10 a K20, perdón. Define cuando el cilindro está en espera de 1 a 2 segundos. T0A K30 a K40 define cuando el cilindro avanza de 3 a 4 segundos empujando la caja número 1. T0A K50 a K60
Define cuando el cilindro avanza de 5 a 6 segundos empujando la caja 2. T0AC de K70 a K80. Define cuando el cilindro avanza de 7 a 8 segundos empujando la caja 3. T0AC de K90 a K100. Define cuando el cilindro avanza de 9 a 10 segundos empujando la caja número 4. Cilindro C, que es la salida Y3. T2AC de K20 a K50. Define cuando el cilindro avanza de 2 a 5 segundos empujando las 4 cajas. T2AC de K60 a K80. Define cuando el cilindro retrocede de 6 a 8 segundos. Cilindro D, que es la salida Y4. T2AC de K1 a K20. Define cuando el cilindro retrocede de 0.1 a 2 segundos. T2AC de K80 a K100. Define cuando el cilindro avanza de 8 a 10 segundos. Diagrama de conexión. Ok, pues aquí podemos ver que para empezar en las entradas tenemos en X0 el inicio de todo el proceso en PB1. En X1 tenemos el paro de emergencia PB2. Y en X2 tenemos el octoacoplador. En la parte de las salidas tenemos en Y0 el motor de banda, el Y1 cilindro A, Y2 cilindro B, Y3 cilindro C, Y4 cilindro D, Y5 sería una lámpara. Todo esto estará conectado a una fuente de 24 volts en corriente directa. Diagrama de tiempos. En el lado izquierdo podemos apreciar las 5 salidas. Abajo podemos apreciar la duración total de este proceso, el cual es 20 segundos de tiempo. En el lado derecho vemos un indicador que dice que después de transcurridos los 20 segundos de tiempo, se repite todo el proceso. Como ya lo hemos mencionado, en el lado izquierdo están las 5 salidas. La primera será Y0, que es el motor de banda. La segunda salida, que es Y1, será el cilindro neumático A. Después tenemos Y2, cilindro neumático B. Después tenemos Y3, cilindro neumático C. También tenemos Y4, cilindro neumático D. Y por último Y5, que es la lámpara. Ahora procederemos a explicarlo de una manera más detallada con su funcionamiento, que dice que la salida Y0, que es el motor de banda, se va a activar del segundo 1 al 20. Después de transcurridos esos 20 segundos que estará activada, se vuelve a repetir. El cilindro Y1, que es el cilindro neumático, la salida Y1, que es el cilindro neumático A, se va a activar del segundo 1 al 2. Se va a desactivar el segundo 2 al 3. Se va a activar el segundo 3 al 4. Se va a desactivar el segundo 4 al 5 y se va a activar el segundo 5 al 6. Así respectivamente hasta llegar a los 20 segundos. Después se repite. Después tenemos la salida Y2, que es el cilindro neumático B. Este estará desactivado del segundo 1 al 3. Del segundo 3 al 4 se va a activar. Del 4 al 5 se va a desactivar y del 5 al 6 se va a activar. Así sucesivamente hasta llegar a los 20 segundos. Cabe resaltar que la salida Y2 va a trabajar a la par que la salida Y5, que es la lámpara. Es decir, se van a desactivar y activar al mismo tiempo. Después tenemos la salida Y3, que es el cilindro neumático C, la cual funciona de la siguiente manera. De 12 a 15 segundos se va a activar. De 15 a 16 segundos se va a desactivar. De 16 a 18 segundos se vuelve a activar. Y de 18 a 20 segundos permanecerá desactivada. Por último tenemos la salida Y4, que es el cilindro neumático D. De 11 a 12 segundos se va a activar y se va a detener. Y de 18 a 20 segundos se activa. Cabe resaltar que la salida Y1, Y2 y Y5, una vez que enciendan, se van a mantener siempre haciendo lo mismo, es decir, apagándose y activándose durante un segundo. Funcionamiento. El proceso para una agrupación de cajas con kit de cubrebocas y gel antibacterial tiene una duración total de 20 segundos. Luego se repite. De 0 a 1 segundo, el cilindro A avanza hacia el frente y empuja una caja hacia la banda. De 1 a 2 segundos, el cilindro A regresa a su posición anterior. De 2 a 3 segundos, el cilindro A avanza hacia el frente y empuja la segunda caja hacia la banda. De 3 a 4 segundos, el cilindro A regresa a su posición anterior y el cilindro B avanza hacia el frente empujando la primera caja
hasta topar con el cilindro D. De 4 a 5 segundos. El cilindro A avanza hacia el frente y empuja la tercera caja hacia la banda, y el cilindro B retrocede a su posición anterior. De 5 a 6 segundos. El cilindro A regresa a su posición anterior y el cilindro B empuja la segunda caja hacia el cilindro D. De 6 a 7 segundos. El cilindro A avanza hacia el frente empujando la cuarta caja hacia la banda y el cilindro B retrocede a su posición anterior. De 7 a 8 segundos. El cilindro A retrocede hacia atrás y el cilindro B empuja la tercera caja hacia el cilindro D. Nota: el cilindro A y B siempre se mantendrán haciendo lo mismo. Se contabilizan para la agrupación de las cajas y para tener un orden. De 8 a 9 segundos. El cilindro B retrocede a su posición anterior. De 9 a 10 segundos. El cilindro B empuja la cuarta caja hacia el cilindro D. De 11 a 12 segundos. El cilindro D retrocede y se detiene. De 12 a 15 segundos. El cilindro C avanza hacia enfrente llevando las cuatro cajas al contenedor. De 16 a 18 segundos. El cilindro C regresa a su posición anterior. De 18 a 20 segundos. El cilindro D regresa a su posición anterior. Nota número 2. La salida Y5, que es la lámpara LED, siempre estará encendiendo cada vez que el sensor que se encuentra en la sección 2 detecte una caja. Bueno, pues como mi compañero ya nos presentó, pues este es el proyecto de agrupación de cajas, gel antibacterial y kit de cubrebocas. Como podemos ver aquí en la línea número 1, tendremos el inicio que vendría siendo X0, el paro que vendría siendo X1, que pues es cerrada, ¿no? Y la memoria de enclave, que aquí la tenemos abajito, que es E0. Aquí, como podemos ver, tenemos como en paralelo, tenemos encendido de Y0 del timer número 0 y el timer número 1, o sea, TMRA y TMR, perdón. Aquí este pues vendría siendo 01 y aquí abajo tendremos la memoria de enclave. En la siguiente línea tendríamos la C1, que pues como ya dije es el encendido de la banda, del motor de la banda, que vendría siendo Y0, el TMR, que vendría siendo ese timer, y el TMRA, que está más abajo. Aquí tenemos el T0 down, que vendría siendo, y cerrado, ¿no? Que vendría siendo para que se esté repitiendo y repitiendo y repitiendo este timer, ¿no? Aquí, en la siguiente línea, tendríamos el encendido y retroceso, por así decirlo, del cilindro A. Que este cilindro lo que hace es empujar las cajas hacia una banda. Ya las deja completamente en la banda. Que a continuación vamos a ver el siguiente cilindro, ¿no? El que le sigue. Entonces, más abajo, aquí tenemos ya otra S1, la memoria S1, que vendría siendo el encendido, ahora sí, del motor de la banda, que vendría siendo la salida Y0. En la siguiente línea, otra vez tendríamos el C1, pero ahora sí ya con el TMRA, que este tiene una duración de 10 segundos, al igual que el primer contador. En la siguiente línea de aquí del TMRA tendríamos el paro de emergencia. Bueno, paro nosotros lo llamamos nomás. Aquí abajo, ya en la sexta línea, tendríamos que cuando el timer número 1 termine, se va a activar. Este lo que hace es accionar el cilindro B y esta lámpara que indica cuando una caja está pasando. Entonces, pues aquí tenemos a los 3, a los 4, a los 5, a los 6, a los 7 y a los 8 y 9 y 10 segundos. Después aquí tendríamos X2, que vendría siendo como el octoacoplador, que hace que cuente hasta 4 este contador, el CNT. Y pues igual su paro de emergencia y su reset, que más adelante lo vamos a ver. Este reset resetea este contador y un timer que está más abajo. Luego aquí tenemos el cilindro número C. Este lo que hace es como hacer como una esquina y empuja, bueno, no, este no empuja, perdón. Este se hace para atrás para poder hacer que se accione el cilindro número D. Ok, aquí tenemos ya el contador número 2, que vendría siendo otro TMRA. Y como aquí dice, pues aquí está su memoria para pararlo. Y su X1, que es para paro de emergencia.
Aquí vendría siendo el cilindro número D, que como ya dije, hacen como una esquina entre los dos. Mientras uno se retrae, otro empuja. Mientras otro pues se extiende, el otro se retrae. Y por último, aquí tendríamos esta memoria, que pues es el reset. Esta lo que hace es que cuenta de los 10 segundos a los 10.2 segundos para poder resetearse. O sea, hace como un tipo flashazo nomás. Y aquí por último tendríamos la lámpara, que esa la vimos casi al principio. Esta lo que hace es que cuando detecta una caja se enciende, ¿no? Ok, y como podemos ver aquí lo vamos a simular. Aquí empieza Y0, se prende, Y1. Una vez que ya empieza a los 10 segundos, ya puedo yo empezar con el octocoplador meterle cajas. Aquí ya secciona Y4, Y3 y luego otra vez Y4. Ajá. Aquí Y5 indica cada que entra una caja. Y Y1 pues se las empuja desde que está antes de la banda, las empuja a la banda. Ok, bueno, y pues eso es todo. Muchas gracias. Ahora vamos a proceder a explicar el formato control de avance número 2, que es el final. Aquí podemos apreciar, en general, cada una de las actividades que realizamos, las cuales están de este lado izquierdo. También tenemos quién o quiénes realizamos las actividades, con sus respectivos nombres. En este apartado de aquí, tenemos los días con las fechas de las actividades realizadas. Y tenemos marcado con amarillo en el día y la fecha en el que la realizamos. De este lado de acá tenemos la hora en que pensamos o los minutos que pensamos que íbamos a durar haciéndola. Y justo aquí tenemos las horas reales que duramos haciéndola. Después tenemos el avance programado que pensamos que íbamos a hacer para ese día. Y en real tenemos lo que realmente avanzamos, que fue 100% en todas. Y acá por último tenemos observaciones, que es la observación que hicimos cada quien. Y por último se va a presentar la bitácora en general, que es la evidencia. En la bitácora tenemos las fechas de cada una de las actividades, las fechas de cada una de las reuniones que hicimos y la duración. También tenemos los nombres de cada uno de los participantes que la estuvimos haciendo. Por ejemplo, aquí tenemos la evidencia de nuestro formato de la planeación de actividades. Por ejemplo, tenemos una evidencia de la primera reunión. Tenemos la evidencia de la portada que la realizamos y el tiempo que duramos haciéndola y quién la hizo. Aquí tenemos más evidencia de la justificación, de la evidencia de nuestro problema, de nuestra primera descripción que más adelante veremos que fue modificada. Tenemos otra reunión, el diagrama en general, tenemos el material equipo, tenemos la evidencia de otra reunión, tenemos el diagrama de cada circuito, tenemos la nueva evidencia de la descripción del problema, aquí la corregimos, tenemos la evidencia del archivo del programa simulado, también tuvimos otra reunión. De aquí podemos ver el viernes 21 de mayo de 2021 seguimos trabajando con la tabla de identificación de datos. Tenemos la evidencia del diagrama de conexión. Otra reunión. Y el jueves 27 de mayo fue modificada la descripción del problema. Nuevamente por tercera vez. Y aquí tenemos cómo modificamos nuestro circuito simulado. Aquí tenemos la evidencia del diagrama de tiempos y la fecha en la que la hicimos. Tenemos la evidencia del funcionamiento. Tenemos evidencia de más reuniones, de la relación de entradas, salidas, de la tabla de identificación de datos. Tenemos la evidencia del diagrama escalera, cómo quedó al final.
Y por último tenemos la conclusión, la cual dice lo siguiente. Llegamos a la conclusión. Nunca habíamos hecho o creado un proceso sistematizado. Sinceramente, pensamos que sería mucho más difícil de lo que fue. Al momento pensamos en todos los componentes que se nos pedían para poner en el circuito y nos bloqueamos, ya que pensamos que algunos componentes no se encontraban en el simulador. Después, de la nada hicimos una reunión en la que investigamos distintos ejemplos, y así fue como nació nuestra idea de hacer un proceso de agrupación de cajas. Improvisamos con componentes que ya conocíamos, pero la profesora complementó con otros componentes que se requerían para hacer el proyecto. Pues esto ha sido todo por nuestra parte, maestra. Muchas gracias por su atención.